Estamos aquí en el segundo podcast. Estoy yo solo hoy. Hoy voy a hablar un poquitico de la política, pero la política a través de mi vida. Quiero comenzar que nací en el año 72. Mucha gente me conocen ya que tuve una trayectoria en Cuba como músico. No puedo decir que fui de los más populares, pero sí estuve en muchas bandas que fueron muy populares. Empezando, fui uno de los que grabó un disco de rock como en el año 94 que se llamó Cuba Joven. Participaron varios artistas cubanos y después participé en el disco de Paisaje con Río, el único que tuvo. Donde grabé muchas canciones como Centropen, País de Cristal, A través del agua, todas esas canciones que mucha gente conoce y que recuerda con cariño. Después estuve en Moneda Dura y por último en Cuba en un grupo que se llamaba La Buena Onda, que fueron los derivados, los que salieron de Moneda Dura. Yo fui uno de ellos. Voy a empezar hablando de la historia de la política cubana con respecto a través de mi vida, lo que viví allá. Hace 20 años que ya no vivo allá. Pero sí, aunque no he estado muy a fondo con las cosas que suceden, sí he estado un poquito informado más o menos. Como dije, nací en el año 72. De dos padres fabulosos, de una familia increíble que me dieron todos los valores que necesito que necesité para crecer y para ser una persona saludable, no solamente físicamente y emocional, sino también con los valores que uno tiene que tener. Nací en La Habana, en un barrio que se llama Río Verde, que está cerca del aeropuerto José Martí, en la capital. Exactamente detrás de un hospital que todo el mundo lo llama como Mazorra. Vivía como yo diría 3 cuadras de ese hospital. Es un hospital para gente con problemas mentales. Es prácticamente una ciudad adentro. Ahí me crié por muchos años. Tuve muchas cosas bonitas que me sucedieron ahí y muchas cosas feas, cosas que me marcaron en la vida. Por ejemplo, mis padres se quisieron ir en el Mariel no solamente por problemas políticos, sino también por problemas muy económicos. Nosotros prácticamente no teníamos dónde vivir, vivíamos agregados en casa de mi abuela, que no tenía prácticamente dónde tenernos. Tenía mucha gente viviendo en una sola casa. Y a mi papá lo botaron del trabajo por quererse ir. Mi mamá no trabajaba. Fueron años bastante difíciles de ser una persona, él de tener un trabajo estable y una economía entre comillas formada, porque en Cuba nadie tenía economía. Nos vimos todos prácticamente sin tener nada. El gobierno cubano no le importa ese tipo de cosas. Y entonces empezamos a tener meeting de repudio, o sea, en Cuba se hacían organizaciones por los trabajos y por las cuadras donde nosotros vivíamos, para ir a repudiar a las personas que se querían ir o que no estaban de acuerdo con el gobierno. Todo eso estaba cuadrado y fomentado y estudiado y hecho por el gobierno. Lo hacían a través de la gente civil, vestido de civil, pero todo era a través del gobierno. A nosotros, yo tenía 8 años, mi hermano tenía 7, nos tiraron piedras, no le importaba si éramos niños. O sea, son cosas que yo creo que cuando me muera todavía me voy a acordar de eso. No me acuerdo de muchas cosas como tenía 8 años, pero de eso sí me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que yo siempre me preguntaba por qué yo necesitaba, inclusive estando bien niño, por qué necesitaba yo pedir permiso para hacer cualquier cosa, para moverme
de 3 kilómetros alrededor o lo que sea, y eso te tenía que mover. ¿Por qué tenía que pedir permiso? ¿Por qué tenía que pedir permiso si quería salir del país? ¿Por qué tenía que pedir permiso para escuchar la música que me gustaba? Todo era prácticamente controlado en Cuba, y cosas que no pasaban por mi mente. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Y por qué yo tenía me sentía como si fuera todavía esclavo y vivía en la época feudal y tenía que pedirle permiso al rey a los duques o lo que sea si quería hacer lo mínimo. Me sentía así. Y cosas que, tú sabes, ya con un pensamiento mucho más moderno, porque dentro de haber visto películas y tipo de cosas, ya veías que afuera había otro tipo de libertad, otro tipo de cosas, y aunque no me lo habían enseñado a la escuela, uno lo aprendía innato, y se hacía siempre las preguntas. Me acuerdo que cuando terminé la secundaria, siempre me gustó la música, y entonces intenté ingresar en toda la escuela de música que yo pude. Casi ninguna, o sea, en Cuba los cupos son bastante limitados para ese tipo de cosas, para las escuelas grandes de música, aunque tengas el talento que tengas. Me acuerdo que estaba en la cola para hacer los exámenes y llegaron todos los músicos de supuestamente una banda famosa cubana que se llama Los Ismaelillos, y a ellos todos los aprobaron, y todos los demás ya nos quedamos sin cupo para poder entrar en la escuela. La escuela se me quedaba, yo diría que a unos 20 y pico kilómetros de mi casa. La otra más cerca era la que pude entrar, que estaba a 32 kilómetros de mi casa. Y entonces yo iba en bicicleta. Estuve yendo en bicicleta a esa escuela por 4 años. Por eso es que una de las cosas que prácticamente más nunca he montado bicicleta, porque le tengo un odio terrible, porque era 32 kilómetros para allá, 32 kilómetros de vuelta. Sin haber almorzado, sin prácticamente desayunar, sin nada, nada. Yo no sé ni cómo yo no me desmayaba. Si yo creo que lo hago hoy en día, no llegaría ni a 2 horas de haber comido algo. Entonces, estuve en esa escuela 4 años, en la guitarra. Hicimos un grupo saliendo de la escuela con 3 de mis amigos que estudiamos prácticamente en la secundaria, y nos inscribimos en esa escuela y fuimos a estudiar esa escuela, que era Osmel Prado, y en la batería, Julio en el bajo, y yo. De ahí salió que me vieron varias gente, y entonces hice un disco que se llamaba, participé un disco que se llama Cuba Joven, y eran varios artistas, y entonces yo le puse guitarra y la composición como a 2 canciones. De ahí el director de Paisaje con Río me vio, le gustó lo que yo hacía con la guitarra. Yo era una persona bien estudiosa. Me levantaba desde las 6 de la mañana a estudiar guitarra, y me acostaba a las 2 de la mañana. Mi mamá me botaba de la casa y yo me iba para el techo a seguir tocando guitarra. Y entonces me vio el director de Paisaje con Río, que se llama Ernesto Romero. Y estuve en Paisaje con Río casi año y medio. Grabé el disco de Paisaje con Río. De ahí entré a trabajar con Moneda Dura, que escuché a Nasiri por la radio. No tenía ni siquiera nombre todavía el grupo, era Nasiri Lugo solamente. Lo oí en el grupo de Juanito Camacho, y al final los contactamos. Ya el grupo lo habían empezado con Humberto, todavía prácticamente no habían hecho nada, y empecé a trabajar. Necesitaban un baterista, yo le hablé de Osmel. Osmel entró en el grupo también conmigo, y entonces estuvimos en Moneda Dura, todo lo que sucedió con Moneda Dura desde el año 98 creo hasta el 2001. Hicimos todo lo que sucedió en España. Fuimos a la canción del verano en España. Grabamos 3 discos de Moneda Dura. Grabamos el Cuando Deme La Habana, después el Mucho Cuidado, y el disco Homenaje a la Trova. Aunque en el disco Homenaje a la Trova, que casi lo grabamos back to back con el disco Mucho Cuidado, lo grabamos back to back con ese disco.
no sacamos ese disco de la trova supuestamente hasta que el otro se fuera un poco muriendo. En ese proceso el grupo se separó y prácticamente nos quitaron de los créditos. Es como si nosotros nunca lo hubiéramos grabado, sabiendo que yo fui prácticamente junto con Humberto y el pianista Georgis los que hicimos todos los arreglos de las canciones. Bueno, así estaba grabando en ese tiempo la película Nada. Y bueno, nada, no nos pusieron en los créditos. Cosa que nos dolió y que tú sabes que fue una espina bastante grande al corazón, porque estamos bien orgullosos del trabajo que habíamos hecho. Fue bastante difícil porque muchas canciones de la nueva trova, tener que reducirlas, tenían muchos acordes. Los trovadores cubanos y los músicos cubanos son adictos a muchas veces ponerle muchos acordes a las canciones, y cuando tú lo vas a convertir a pop o a rock, la música es un poco más sencilla, y a veces hacerlo más sencillo todavía es más difícil que cuando las cosas están más complicadas. Entonces, llevar a eso a una melodía que está la gente acostumbrada a escucharla con muchos acordes, llevarla a 4 acordes, a 5 acordes, es un poco complicado. Y estábamos orgullosos del trabajo que hicimos, que se fue bien grabado, fue grabado en parte en España, parte en Cuba. Desgraciadamente en Cuba, más en esa época, yo creo que después que Fidel murió, las cosas y los músicos se empezaron a ir quedando. Ellos fueron cambiando un poco y le dieron un poquito más de libertad a los artistas. Entonces los artistas ya podían tal vez hacer contratos directamente con extranjeros. Cuando nosotros estábamos en los grupos en Cuba, era a través de una empresa cubana. Todo el dinero, nosotros salíamos de España, tocamos por ejemplo con Mariah Carey, con Shakira, con Chayanne, con toda esa gente en los mismos escenarios. Nosotros nunca vimos un centavo. Nosotros salíamos de Cuba, ya todo estaba pagado a Cuba. A nosotros nos daban una dieta de $24 cuando no trabajábamos. O sea, cuando no tocábamos, cuando no hacíamos televisión, cuando teníamos un día libre, que casi nunca. Ustedes saben que los capitalistas, cuando te llevan a un lugar y tienen que estar moviendo de un lado o lo que sea, siempre te van a tratar por todos los medios de que tú estés sacándote el kilo, vamos a decirlo así. Y entonces prácticamente esa dieta de $24 la tuvimos creo que 1 o 2 veces en un mes o 2 meses que estábamos, un mes y pico que estábamos en el extranjero. Y la familia de nosotros en Cuba estaba pasando hambre, porque nosotros no ganamos un centavo. Nosotros ganábamos un poquito mejor cuando estábamos en Cuba, que tocábamos en los carnavales o tocábamos en cualquier provincia, que ganamos un poquitico de dinero cubano. Estábamos mejor que cuando estábamos viajando al extranjero, porque nosotros cuando salíamos de Cuba no veíamos un centavo. Y para colmo ni siquiera teníamos buenos instrumentos. Me acuerdo de una vez que estaba viendo yo la radio y estaban entrevistando a Julio Ballester, que era el director de Legren en esa época en Cuba. Y el director Legren estaba diciendo que gracias a moneda dura habían sobrecumplido el plan de recaudación de divisas para la economía cubana. Nunca explicó cuánto era lo que supuestamente Legren debía haber tenido por nosotros, pero en un viaje que hicimos a España, como nosotros éramos la canción del verano, éramos muy populares en Europa en esa época, en el 99, nos reunimos con el CEO o el mandamás de Warner Brothers España, y nos dijo que la Warner Brothers había pagado por moneda dura $2 millones. Nosotros nos quedamos locos porque nosotros no habíamos recibido nada y nosotros no teníamos ni siquiera buenos instrumentos. Yo tenía una guitarra Yamaha que aquí en Estados Unidos la puedes comprar en Walmart para los niños jugar. No, es de muy mala calidad. En Cuba creo que valía $125. Te debes imaginar una guitarra buena, mínimo son 1,000 y algo de dólares. Y entonces no teníamos buenos instrumentos. Tú sabes, en España nos rentaban algunas cosas, nos rentaban la batería, pero por ejemplo la guitarra, las cosas, el bajo, ese tipo de cosas que son más personales, que tú tienes que acostumbrarte al instrumento. Cuando tú lo tocas, tú te acostumbras al instrumento y vas a tocar mejor en ese instrumento. Si tienes que viajar con ese instrumento, por ejemplo,
el bajo, la guitarra, el saxofón, la trompeta, ese tipo de cosas. Nosotros no teníamos ningún buen instrumento. Gracias a mi abuela que estaba aquí en los Estados Unidos, me mandó un dinero y me pude comprar una guitarra bastante decente. Me mandó el dinero a España y allá lo compramos. Pero si hubiera sido por todo el Instituto de Cultura de Cuba, seguíamos tocando con eso. Un paréntesis al cuento que estoy haciendo. Estábamos tocando en un festival en Islas Canarias y me acuerdo que yo llegué, monté mi guitarra de Yamaha, empecé a tratar de ecualizarla con un buen equipo que había rentado a la Warner. Y estuve un rato ahí tratando de ecualizar para sacar un sonido decentemente. Los últimos, nosotros cerrábamos el espectáculo porque éramos el grupo más famoso en ese momento. Detrás de nosotros, quien venía a ensayar para el espectáculo que era por la noche, tú sabes, no es que no se montan los equipos, pero ellos te lo marcan. Ellos te lo marcan donde tú ponías el volumen, el bajo, el agudo, para explicarlo un poquitico más para que básicamente la gente pueda entender. Lo marcaban ahí con un plumón y entonces después cuando yo venía a tocar me lo ponían exactamente donde yo lo había dejado todo. Bueno, yo me estuve un rato ecualizando, ensayamos, no sé, después vino un grupo que era americano, o sea, el grupo de Miriam Makeba, era los que cantaban una canción que fue muy famosa creo que en los 80, los 70, era el Pata Pata. Y el guitarrista, yo llegué, quité mi guitarra, el guitarrista llegó, puso su guitarra, que era una Fender, y no ecualizó nada. Empezó a tocar con mi misma ecualización y sonaba 10 veces mejor que yo todo el rato que había tratado de buscar una ecualización que me gustara. Y entonces ahí me di cuenta de que de alguna forma yo tenía que buscarme un buen instrumento. Y gracias a mi abuela, bueno, el cuento que le hice anterior, me pude comprar una guitarra bastante buena. Entonces, volviendo atrás, yo nunca fui un tipo que estuve muy envuelto en política en Cuba, entre comillas, pero sí viví todo lo que me tocó vivir a través de mi familia, el momento que me tiraron piedra, a mi papá que lo botaron del trabajo, las humillaciones que tuvimos. Mi familia, parte de mi familia era testigo de Jehová. Gracias a Dios, mi mamá ni nadie nos metió directamente en la religión, pero sí vi todo las calumnias y las cosas que le hicieron pasar aparte de esa mi familia, que sencillamente eran buenas personas con buenos sentimientos que no se merecían eso sencillamente porque tenían una visión de la vida y una religión que no les permitía ir con muchas cosas que el gobierno cubano prácticamente te implementaba y que tenías que vivir con eso. Me acuerdo que yo nunca pertenecía al comité, nunca pertenecía a nada de lo que le decían sindicato en Cuba, ni nada, nunca aporté dinero a nada de eso. A mí siempre me estaban diciendo que yo nunca iba a poder salir de Cuba, que nunca iba a poder viajar, que la música, tú sabes, era por pura diversión. Pero sí hay una cosa que aprendí. Cuando el gobierno cubano le interesaba de alguna forma sacarte el kilo a ti para promover sus ideas y sus mentiras, vamos a decirlo de esa forma, no le importaba lo que tú pensabas ni lo que tú eso, sencillamente te echaba un poco de miedo y te utilizaba y esa es la forma. Toqué varias veces en Ciudad de La Habana para actividades del HP, del gobernante de Cuba, de Fidel Castro, que prácticamente nos obligaban a ir, donde en esas fiestas estaba mucha comida, había mesas suecas hasta por gusto, o sea, con todo tipo de comida, todo tipo de dulce, donde estaban muchos gobernantes y políticos latinoamericanos y de muchos lugares. Me acuerdo que vi ahí a Evo Morales, vi al fallecido de Venezuela, Hugo Chávez. No recuerdo, pero me pareció que vi a Lula da Silva. Gente que yo después miré en televisión y
reconocí de que yo los había visto, aunque nunca nos los presentaron ni nada, sencillamente nosotros tocábamos para esa gente. Me acuerdo que estaba con nosotros siempre también estaba Bam Bam. Y no me acuerdo ahora cómo se llamaba la otra persona que estaba ahí, el que cantaba Carapacho para la jicotea. Sorry por no me acuerdo cómo se llama él. Fueron como 3 o 4 veces que nos llevaron a ese tipo de actividades. Lo que estaba diciendo hace un rato atrás, desgraciadamente, cuando no hay dinero en las bandas, nosotros nos formamos desde un principio, dijimos que todos íbamos a ganar exactamente lo mismo por concierto. Tal vez por los discos, cuando hacíamos los discos, no íbamos a ganar lo mismo porque, por ejemplo, el Miguel no componía tanto, Osmer no componía nada, no arreglaba. Nosotros, tal vez, Humberto, Nasir y yo sí íbamos a ganar un poquito más por esa parte, porque componíamos, tú sabes, yo arreglaba prácticamente todas las canciones, era el que hacía la parte musical, ya que yo era uno de los graduados de la escuela de música. Humberto no es graduado de la escuela de música, Nasiri tampoco. Aunque tú sabes, tenían gusto musical, siempre te hace que tú hagas, sepas lo que tú quieras y las cosas que te van a gustar, las cosas que sí y las cosas que no. Pero llevarlo a un arreglo musical, prácticamente que lo hacía siempre era yo. Cuando muchas veces la gente llegaba a los ensayos, ya yo tenía toda la música programada para que ellos la escucharan. Si les gustaban, tú sabes, Osmer le ponía un poquito más en la batería, no sé qué, pero ya estaba el toque de batería, estaba muchas veces parte de la línea del bajo, estaba los acordes del piano, los metales, ese tipo de cosas. Mi familia te puede testificar de eso, de que yo me metía horas y horas en Río Verde secuenciando la música para, tú sabes, es mi pasión, no me importa las horas que me metían en eso, era mi pasión y a eso, tú sabes, es lo que más me gustaba y lo que más me gusta prácticamente hacer. Aparte de la fotografía, que es lo que y el video, que es lo que me dedico por hace casi, yo diría, 20 años aquí en los Estados Unidos. Como les estaba contando, cuando no hay dinero en una banda y empieza las familias de los músicos, vamos a llamarlo de esa forma, y las amistades y la influencia, y empiezan a decirte, oh, pero tú te lo mereces todo, porque tú eres esto, tú eres el cantante, o tú eres el compositor, o tú eres el que hace los arreglos. Hay que ser muy inteligente y tener muy bien los pies en la tierra para tú defender a los compañeros que tienes, tú sabes, trabajando contigo. Una de las cosas que me gusta mucho del grupo U2 es que no importa que ellos tienen muchas diferencias entre religiones, que de donde son ellos, la religión se han matado por muchas generaciones por culpa de religiones. Pero no importa, ellos siempre han seguido unidos, ellos todos ganan exactamente lo mismo. Y una cosa que siempre le estaba yo diciendo a toda la gente del grupo, mira, podemos de alguna forma estar separados y tal vez podemos hacer algo, pero lo que más nos va a hacer bueno y seguir adelante es estar unidos y siempre ganar lo mismo. Y era lo que yo estaba diciendo ahorita. Tal vez el Migue no iba por los discos, por las composiciones, no iba a ganar lo mismo, pero cuando tocáramos en vivo, el poquito dinero que recibimos debería ser a partes iguales. ¿Por qué? Porque todo el mundo ponía exactamente lo mismo en los conciertos, todo el mundo quería que saliera bien, todo el mundo hacía un súper espectáculo, todo el mundo se esforzaba, todo el mundo, tú sabes, porque tú seas el cantante, no, o porque tú seas el guitarrista, o porque tú seas lo que sea, no te mereces exactamente ganar más que nadie. Y entonces teníamos como esa póliza, vamos a decirlo yo, como diría yo, de que deberíamos ganar igual. Y en un momento dado, Nasiri ya quería ganar más dinero que los demás. Me imagino que sea porque las amistades, la familia, o alguien empezó a meterles una cosa. Porque el Nasiri que yo conocí cuando empezamos el grupo no era el mismo a cuando se acabó el grupo, cuando nosotros nos fuimos del grupo. Y me parece que después de tantos años que él no haya venido a disculparse o lo que sea y quitarse el ego de decir, oye, me equivoqué y tú sabes,
ustedes eran mis amigos, lo que sea, queda claro de decir de muchas cosas por la otra parte, no por esta parte del lado acá. Como les dije, empezamos a viajar, fuimos el grupo número 1 en España en el 99, la canción del verano, todo el mundo nos conocía. Estaba entrando, me imagino, mucho dinero al gobierno cubano por parte de nosotros no veníamos nada. Y eso trajo de que empezáramos a tener ganas de tener cosas. No solamente por materiales por nosotros, sino porque la familia de nosotros, tú sabes, tuviera un poquito de mejor vida, de que se pudieran alimentar mejor, de que nosotros no tuviéramos, cuando fuéramos a Cuba, yo me montaba con mis equipos siendo el guitarrista de Moneda Dura, tocando en Europa o en México. Me montaba yo en el mismo camello, pasando trabajo. A veces teníamos que ensayar y yo me demoraba 4 o 5 horas en llegar al lugar. Por eso yo siempre llegaba temprano y casi todos llegábamos temprano porque era la pasión, pero pasábamos bastante trabajo. Y aparte de todo, empezamos a tocar en Cuba y los conciertos eran demasiado grandes, con demasiada gente, y eso yo creo que también le trajo un poquito de miedo al gobierno, ya que sabían que nosotros, yo diría que el 90%, vamos a decir el 100%, no estábamos con el gobierno, ninguno de los integrantes del grupo de Moneda Dura. Y en uno de los viajes que hicimos a España, y entre España y un representante abogado cubano que era independiente en Cuba, pusimos el nombre de Moneda Dura y lo inscribimos en la no sé, cosa editorial suiza, para que sucediera cualquier cosa, el nombre, tú sabes, quedara como la mayoría. Y cuando Nasiri hicimos un viaje a una provincia de Cuba, Nasiri viene y me dice que él quería irse del grupo, que quería quedarse con el nombre, que yo me fuera con él. Por supuesto, yo era el que hacía los arreglos. Yo le dije que yo no iba a hacer eso porque yo no le iba a hacer esa cosa mala a los demás del grupo. Y todo quedó así. Pero yo lo que hice fue que cité a todos los del grupo como 2 días después y se lo dije lo que Nasiri quería hacer, porque para mí eso era una sociedad. Ninguno de los del grupo se lo merecía. Y entonces, bueno, Nasiri decidió irse solo, se quedó con el nombre. Nosotros le hicimos una cosa legal, ya que teníamos el nombre inscrito. Tuvimos el ministro de Cultura y el viceministro de Cultura nos citó en el Ministerio de Cultura en Cuba y nos dijeron que si seguíamos mortificando con el nombre, lo que iban a hacer es que si a nosotros nos gustaba vender manís en la calle, o sea, nos estaban intimidando, como diciendo, como una típica mafia italiana, que eso es lo que es el gobierno cubano, una típica burda, cochina mafia cubana, mafia italiana, eso es el gobierno cubano. Que si seguimos chivando con el nombre, íbamos a vender maní en la calle. Bueno, eso se quedó así. Después de haber sido el grupo más famoso de Cuba por 3 años, no éramos nadie, porque quien se queda con el nombre se queda con toda la historia. Y nosotros no éramos nadie. Me acuerdo que yo ni siquiera ponía en los discos las cosas que yo hacía. Muchas veces Nasir y se fajaba por poner lo mínimo que hacían ahí en el disco. Yo, sencillamente, para mí era como ser demasiado egocéntrico y ser demasiada cosa que a mí no me gustaba. Error. Porque si yo hubiera puesto lo que yo hacía en los discos, por lo menos mucha gente después se hubiera enterado de que realmente yo era el que hacía los arreglos y hacía muchas de las canciones. En el proceso ese de que Nasiri habló conmigo, que hablé con la gente del grupo, yo empecé a componer canciones que no las di para el grupo, como Ay Juana, como Ay Nada Más. Yo diría que yo compuse casi el 80%. Humberto terminó la parte de la letra y algunos pedazos de la melodía. Yo cogí una frase que el Migue decía siempre estaba diciendo, no, porque hay nada más. Y entonces me gustó la frase y le hice un estribillo, le puse una melodía, le puse toda una música
y Humberto terminó parte de la letra y entonces esa fue también Ahí Nada Más. Varias canciones que empezamos a hacer y que yo no se las di a Nasiri, ni se las enseñé, ni nada. Y entonces empezamos a buscar otro cantante porque ya sabíamos lo que Nasiri quería. Cuando Nasiri se fue ya nosotros teníamos el otro cantante preparado, pero queríamos ponerle moneda dura porque éramos 5 personas que se iban del grupo y había una sola del otro lado que quería quedarse con el nombre y no era justo. Porque nosotros tampoco no es que quisimos sacar a Nasiri. Nasiri se quiso ir solo porque quería prácticamente, como hacen todos los grupos cubanos, quedarse con el 80% y darle, repartir el otro 20% tal vez en los otros músicos. Por ejemplo, Bam Bam eran una pila de personas. El director se quedaba con el 80% y el otro 20%, pues pobrecito, todos los demás tenían que prácticamente estar mendigando en todos los países del mundo donde viajaban para poderse vender tabacos y vender cosas para poder viajar con un poquito de dinero para mantener a la familia en Cuba. Nosotros no queríamos hacer eso y me parece que no nos lo merecíamos. Y entonces disculpen que vaya un poquito de un lado para otro, pero voy siendo como me voy acordando. Voy hablando lo que me voy acordando y esto es una conversación entre ustedes y yo. Esto es algo que yo he querido hacer por muchos años, pero nunca se me había dado el tiempo. Ahora estoy prácticamente a las 12 de la noche hablando con ustedes, diciéndoles las cosas, toda la experiencia mía en la política cubana y en las cosas que sucedieron ahí a través de mi vida. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Cultura, con viceministro de Cultura en esa época, ya se me olvidó el nombre, Julio Baestel y varios de la cultura cubana, donde nos dijeron que si queríamos seguir haciendo música, entonces y no vender maní en la calle, que nos jodiéramos más con el nombre. Y entonces decidimos ponerle al grupo Buena Onda. Salió una circular, para los que no saben los términos cubanos, que por ejemplo una noticia privada que no se decía a nadie, solamente para los directivos de la radio, de la televisión y las disqueras cubanas y todo, que no nos podían grabar a nosotros, que no podíamos salir por televisión, que no podíamos hacer nada. Por supuesto, mucha gente de la televisión nos conocía, mucha gente de la radio nos conocía a Humberto, o sea, de la universidad, tú sabes, todos nosotros éramos muy, vamos a decir, con los pies en la tierra, muy buenas personas, como habíamos compartido con mucha gente y nos querían ayudar. Y por encima de la directiva que había mandado el Ministerio de Cultura, pusieron la música nueva de nosotros en la radio. Nosotros tuvimos un año para volver a levantar un nombre de un grupo, un año sin recibir prácticamente un centavo. Recuerden que en los viajes que nosotros hacíamos en extranjero no ganamos nada, solamente lo ganamos en el momento que tocábamos en Cuba, en los carnavales y en algunas provincias. Cuando se acaba el grupo ya no teníamos cómo tocar en esas provincias, no podíamos salir de Cuba, entonces nunca pudimos reunir ni guardar en un banco esas cosas, dinero para guardar en Cuba para cuando suceden cosas malas, aguantar un tiempo, 3-4 meses, eso no sucede. Estuvimos viviendo un poquito de la caridad, diría yo, de la familia, que en Cuba la familia tampoco tiene nada, pero tú sabes, gracias a Dios tuvimos un año viviendo de eso y de carencia. Pudimos volver a hacer unas canciones nuevas que se pegaron en la radio. La directiva de que no podíamos grabar con una disquera cubana ni que podíamos salir por la radio, todo eso lo violamos totalmente. No grabamos con una disquera cubana, no queríamos hacerlo nunca más. En un festival del disco nos colamos y le dimos a una disquera española la música, a ellos les encantó. Por supuesto, le hablamos que habíamos sido los ex Moneda Dura, no sé qué, pero igual cuando ellos vieron Ay Juana, otras canciones, les encantó, pues nosotros buscábamos la forma de hacer el rock con música cubana
bien diferente. No nos parecíamos ni a los grupos mexicanos, ni a Maná, ni a los grupos españoles, ni nada. Éramos nosotros. Nosotros queríamos hacer nosotros, no queríamos parecernos a nadie. Tratábamos, por supuesto, de hacer las letras lo más internacionales, lo más entendible posible. Desde Moneda Dura o de Paisaje con Río teníamos yo tuve siempre esa idea y lo aprendí bastante de Néstor Romero. Y entonces con ese disco pudimos volver otra vez a tener un poquitico de éxito, o diría bastante éxito en Cuba con Ajuana. Llegó la parte de la promoción en España, y cuando viajé a España, ya por todo lo que había sucedido y por otras cosas, otro paréntesis dentro de la historia nosotros siempre usábamos a un señor viejito que tocaba con nosotros el violín. No sé si escuchan Ni Dulce ni Salada de Moneda Dura, que tiene unos violines tipo charanga, no charanga habanera, sino charanga de los años 30, 40 de Cuba. Siempre me gustó esa cosa de los violines, de ese tipo de cosas, y entonces yo le hice el arreglo de Ni Dulce ni Salada tipo charanga y usamos el señor para que tocara los violines. Y lo puso violines también en esa canción y en otras canciones más. Me acuerdo que me lo encontré, yo salía creo que venía de Río Verde, de casa de mi familia, donde ensayábamos, y me lo veo en la parada de 26 y 23, tratando de coger el camello, con el pantalón todo surcido, violín, el estuche de violín todo viejo. Él, tú sabes, se veía que se veía bien maltratado. Yo dije, yo lo monté en un carro conmigo. Le dije al señor que el botero ese, que en Cuba se dice botero a los taxis que no son del Estado y que cobran van de un punto a otro y tú no te puedes desviar. Ellos no se desvían para ningún lado. Tú tienes que coger el botero, el taxi, que va de ahí a tal lado, y entonces tú, si vas a ir a otro lado, tienes que coger otro botero que va del otro lado, así hasta que llegues a donde vas. Entonces él iba para el Vedado. Bueno, eso es parte del Vedado, pero iba un poquitico más para otra dirección del Vedado, y yo sencillamente lo monté, estuvimos hablando, no sé qué. Y eso fue una de las decisiones que yo dije, bueno, si este señor, que fueron muy famosos en los años 40, 50, 60 en Cuba, con una banda que fue muy famosa, está en estas condiciones. Yo, cuando se me acaba la fama, porque ya lo había vivido, ya había estado un año sufriendo porque Nasir se había quedado con el nombre. Sí, ya había vivido esa injusticia, súper injusticia. Yo no iba a vivir toda mi vida como ese señor. Y eso fueron una de las decisiones que decidió que yo me quedara. Me quedé en España dejando a mi esposa embarazada. Tenía 5 meses, todavía no sabía si iba a ser hembra o varón lo que traía. Me quedé en España. Supuestamente nos íbamos a quedar todo el grupo, pero los españoles tenían un contrato con Cuba de que ninguno de nosotros nos íbamos a quedar. Para ellos me imagino que habrá sido un dolor de cabeza que nosotros nos quedáramos en España. Nos quedamos 4. Viraron 2 y después viró otro más que se arrepintió de haberse quedado. O sea, no es fácil quedarse en un país, empezar algo nuevo, todo es incertidumbre, pero es más difícil, por lo menos para mí, haber virado otra vez y volver a vivir una vida de miserias, no solamente económicas, sino de libertad y de cosas, y yo no quise virar más. Como tenía mi familia aquí en los Estados Unidos y había trabajado con Warner, tenía un pasaporte mexicano que ya estaba vencido, pero me abrió la oportunidad de ir a la embajada en Barcelona de México. O sea, no embajada, es como el consulado, y me dieron una visa para México por un mes y fui a México. Y en México me bajé en el DF, tenía como unas amistades, estuve como 2 días en el DF
en el DF, y viajé a Matamoros y crucé la frontera de los Estados Unidos y desde esa época, 2004, que voy a cumplir 20 años aquí ahora en prácticamente en 2 meses, dejé a mi esposa en Cuba con 5 meses, como lo digo. En España, en el trayecto de venir para acá, me enteré que le hicieron el ultrasonido y que salió que era hembra. Decidimos ponerle Laura. Y entonces, cuando llegué aquí, no me fui para Miami porque no tenía nada, ninguna familia en Miami ni nada. Vine para a un pueblo como a una hora o a una hora y algo más al norte de Miami, que se llama West Palm Beach. Aquí no, prácticamente esto era muy americano. Ya no es tanto así, o sea, se ha mudado bastante hispano para acá, pero en el 2004 era bastante americano. La cultura hispana era bastante limitada. Yo diría que siempre también en Miami también era limitada. No había nada de cubanos, sí, era Albita Rodríguez y un poquito de por aquí y por allá, pero no era gran cultura así que apoyara a los cubanos ni nada por el estilo. Como por ejemplo, más ahora con gente de zona y otros grupos de reggaetón y eso que son un poquitico más ayudados por, diría yo, la comunidad cubana en Florida. En esa época no era así. Entonces vine para aquí, para West Palm Beach, y entonces tuve que empezar a trabajar de cualquier cosa. Mi familia era electricista. Yo en mi vida había tocado un cable de electricidad, lo más que había tocado era la guitarra eléctrica. Empecé a trabajar electricidad. A primera vez que cogía un martillo, un taladro y trabajaba así, ese tipo de cosas que yo en mi vida lo había hecho. Pero para mí no hay ningún trabajo indigno. Más indigno es, diría yo, vivir las condiciones que yo podía vivir en Cuba. Por supuesto que extrañaba la música, siempre la extrañaba, todavía hoy en día la extraño, aunque sigo haciendo música para las cosas que hago. Después un poquitico más adelante les voy a contar. Dejé a mi esposa, la niña nació en Cuba. No vi cuando nació, no vi el primer año. La inmensa mayoría de las cosas me las perdí. Pero sí trabajé aquí sábado, domingo, casi que 24 horas todos los días para sacar los ajeos de Cuba. Y los pude sacar cuando la niña tenía 1 año y 6 meses o 1 año y algo. Lo saqué para Ecuador. En esa época no es como después que no necesitabas visa. En esa época sí necesitabas visa. Yo casé a mi esposa en una boda falsa con un cubano residente o si era residente o era nacionalizado ecuatoriano. Y ella salió para Ecuador. Supuestamente iba a estar en Ecuador 1 semana o 2 semanas, porque yo tenía otro contacto que le iba a sacar de Ecuador a México, que gracias a un amigo mío en Miami me había puesto el contacto. Y bueno, esa gente, gracias también, vamos a decirlo, entre comillas, me estafaron. Él me dijo que mandara dinero para Ecuador, para México, porque lo había hecho, le había salido bien. Y yo de como mierda mandé $7,000 para México y nunca los volví a ver, ni ese dinero ni a los mexicanos. Y me costó que ella estuviera en Ecuador 7 meses, volverme loco, coger todas las tarjetas de crédito posible de dinero prestado, no vivir para sacarlos de Ecuador. Y llegaron aquí a Estados Unidos cuando la niña tenía como 2 años y 1 mes, bueno, 2 años y algo. Estuvieron casi 7 meses en Ecuador. Entonces, tú sabes, aquí ya hicimos la familia, aquí en West Palm Beach, y yo me he dedicado a hacer fotografía, trabajo para una revista local y hago comerciales para televisión, hago la música de los comerciales de televisión, le hago arreglos a la gente local de aquí, los grabo, le hago videos musicales y a eso más o menos me dedico. No sé si no he intentado con mis ex integrantes de los grupos, que son mis amigos. Fui a España estamos en el 2000, yo creo que el 2022 fui a España y entonces me encontré con el Miguel allá en Barcelona, con alguien con que tengo muy buena amistad.
una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida, una gran persona de admirar. Pero bueno, el Miguel tiene su vida, su forma de pensar, su forma de ver la música diferente a como ya yo la veo, a como... tú sabes, el Miguel tiene... Todavía, yo la veo, sigue siendo cubana la música que me gustaría hacer, pero más internacional de lo como yo, por ejemplo, como la hago yo aquí ahora. O el Miguel la ve como mucho más cubana de lo que yo la veo. Humberto lo intenté. Humberto vino para aquí, para Florida, en el 17 o 18, ni me acuerdo ya, hace unos cuantos años. Pero hablamos nada más, no hicimos prácticamente nada. Solamente vamos a unirnos, vamos a hacer algo, pero al final no hicimos nada. Él viró para Canadá, porque está en Canadá. Y creo que no ha venido más nunca aquí a Estados Unidos. Y eso ha sido prácticamente todo. Hicimos un programa con Ian Padrón hablando de moneda dura hace, creo que 2 meses tal vez, o un poquito más tal vez. Estuvimos todos, Nasiri no estuvo. Después me enteré que dice que nunca se enteró de que íbamos a hacer el programa. Aunque Ian me dijo que lo llamó muchas veces y que le mandó recados. Pero bueno, nunca. Yo hace también unos 10 años traté de contactarlo, porque me dijeron que estaba por aquí, por Estados Unidos. No para nada, no para hacer música ni nada. Solamente para hablar, porque nosotros, te digo sinceramente, yo lo considero que fuimos muy buenos amigos. Compartíamos prácticamente como un roommate en las habitaciones de los hoteles. Cada vez que viajábamos a cualquier país del mundo, siempre era yo la persona que estaba ahí en la habitación con él. Le conocía, tú sabes, los secretos, me conocía los secretos míos, lo que sea. Y nos consideramos buenos amigos. Ahora, lo que empezó a suceder ya en los últimos momentos de Moneda Dura fue algo que nunca entendí. Nunca entendí qué fue realmente lo que pasó. Qué fue lo que le metieron en la cabeza, o sencillamente que él fue lo mismo que se metió en la cabeza. Nunca quiso... yo le escribí para que le mandé mi teléfono si quería hablar. Nunca ni siquiera me contestó, así que eso se quedó ahí. Y entonces Cuba para mí siempre ha sido una cosa fundamental, aunque llevo, vamos a decir, 20 años fuera de Cuba, porque son unos meses nada más que no llega a los 20 años. En 2-3 meses ya tengo 20 años fuera de Cuba. Nunca he ido. Intenté ir en el 2006. Fui hasta la embajada cubana, que en esa época era como tenía otro nombre, en Washington. Me reuní con uno de los trabajadores de allí, esos famosos señores con camisas de cuadros y un bigote súper ancho. Y me dijo que yo no podía viajar a Cuba, que lo intentara dentro de 5 años. Que estaba como castigado. 5 años después nunca más lo intenté. A veces sí tengo ganas de ir, todavía no tengo familia así súper cercana allá. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos están aquí ya. Pero sí tengo todavía amistades, quisiera ver la casa donde me crié, aunque ya prácticamente pertenece a otras personas. Pero bueno, siempre queda eso de ver donde uno nació, ¿no? Donde uno se crió por mucho tiempo, la escuela, ese tipo de cosas. Aunque ya prácticamente han pasado tantos años porque yo empecé a viajar y a participar de la música bastante temprano y ya tengo unos cuantos años, aunque no soy un ancianito, pero sí tengo unos cuantos años y ya se me ha ido borrando muchas nombres de amistades y cosas que sí, me acuerdo más o menos de las cartas, pero ya los nombres y muchas veces se te van olvidando. Y entonces sí, a veces tengo muchas ganas de ir por allá. Aunque cuando sucedió lo del 11S y mucho antes, son cosas que a uno le dolían tanto que era como si fuera un cáncer. Cada vez que escuchaba de Cuba, que yo decidí por razones de familia, de poder luchar aquí para echar adelante a la familia, porque cuando uno llega a un país diferente, con otras costumbres, con otro idioma,
les es difícil adaptarse y empezar desde cero, porque aquí yo llegué con una mano adelante y una atrás. No tenía nada. Yo llegué solamente de España. Cuando me quedé en España, traje mi guitarra, la que me compré con el dinero que mi abuela me regaló. Fue lo único que yo traje. Las otras cosas que yo llevé, los multiefectos para la guitarra, todo eso, lo dejé en España. Algunos los mandé para Cuba para que lo vendieran en Cuba y le dieran el dinero a mi esposa en Cuba, cosa que nunca sucedió. A mi esposa le estafaron todo eso, pero bueno, eso no importa. Ella está aquí y la está pasando de lo más bien. Llevamos 25 años casados, tenemos una hija de 20 años y cuando pensábamos que ya nos íbamos a retirar, prácticamente llegó otra niña que tiene ahora mismo 1 año y 4 meses. Estamos muy felices. Le trajo otra vez alegría nueva y refrescante a la vida de nosotros. La niña se llama Mía y estamos muy contentos. Yo he dejado un poquitico a Cuba al lado, porque era como si fuera un cáncer y era sentirme molesto cada vez que escuchaba alguna noticia que no me gustaba, que veía que no sucedían las cosas que uno quería que sucedieran, porque uno le duele que uno esté bien aquí, que uno abre el refrigerador y se encuentre comida, o se encuentre que tienes la leche, o que tienes muchas cosas disponibles, o que tienes el carro para ir donde tú quieras, que con tu esfuerzo puedas conseguir las cosas que tú quieras, y en Cuba se le niegue todo a 98% de la población, porque el otro 2% o lo que sea prácticamente pertenecen al gobierno y tienen tratos exclusivos y pueden hacer cosas que normalmente la inmensa mayoría de la gente no puede hacer. A mí no me importa más si no me dejan entrar a Cuba, pero sí hay una cosa que me gusta estar con mi mente clara y no participar de las cosas malas. Para mí fue muy duro la primera vez que salí de Cuba a Madrid. Fue en noviembre, fue octubre del año 98, creo, y salir de Cuba con tristeza, ver que la gente no sucedía nada en Cuba, en el Vedado. Todo era la vida rutina, la misma vida rutinaria de todos los días, a todo el mundo, que le oía las caras a todo el mundo. Llegar a Madrid y ver todo la alegría de las fiestas de fin de año, todas las calles iluminadas, todo lo más bonito. Llegar y entrar al Corte Inglés y ver que había comida para botar y que la gente compraba y cuando se iba acabando iban rellenando los shelves, los estantes, y la gente seguía comprando. Para mí eso fue como una cosa que era increíble. Yo me senté a mirar eso y se me salían las lágrimas de toda la mentira y todo lo que te decían en Cuba, y por eso es que yo no podía participar de las mentiras de Cuba. Nunca pude hacerlo, ni nunca pude apoyar de ninguna forma ninguna de las mentiras que se hacían allá y que se dicen allá. Bueno, tal vez en un futuro vuelva a hacer otro video, ya que en este estoy hablando yo solo aquí. Algún día, si el Miguel dijo que quería llegar por aquí, por Estados Unidos, yo le dije que si queríamos ir a los parques, se podía quedar aquí en mi casa, no tenía que pagar hotel. Yo lo llevaba a los parques y él tiene una niña preciosa y su esposa allá en Barcelona. Igual, tú sabes, podíamos hacer otro video más adelante. Igual si me voy acordando de otras cosas, me imagino que estoy dejando muchas cosas pasar, porque estoy hablando yo solo aquí y la memoria, tú sabes, ya después de 20 y pico de años de lo que sucedió, lo que sea, ya la vida te va cambiando y vas viviendo otras cosas y vas casi que olvidando todo ese pasado. A veces me lo refrescan las amistades mías aquí, que dicen, porque me conocen que yo era del guitarrista de Moneda Dura, y entonces empiezan a hablar con otro, no, que sí es, que fue muy famoso, no sé qué, le enseñan a enseñar los videos, me empiezan a enseñar los videos de los
que están en YouTube y eso. Y entonces tú empiezas a revivir un poquito todas esas cosas que pasaron, pero ya es lo que digo, y la vida la va apagando y la va cambiando y la va llevando a otro lugar, a un segundo plano. Y entonces la familia también ya va cogiendo aquí el primer plano, la vida rutinaria o lo que sea. Los sueños nuevos que tienes de quieres ir a este lugar o quieres hacer esto o quieres, tú sabes, tener este deseo de hacer cosas nuevas o lo que sea. Para toda la gente que me conoce y me quiere, mi nombre es Agdiel Pereira, es guitarrista de Paisaje con Río, Moneda Dura y Buena Onda. Bye.